Aquí comienza Hasta el Hueso, las artes ciudadanas. Estamos en Hasta el Hueso, hoy con Alfredo Ramos, y quiero antes de empezar darle nuestros agradecimientos a Señor Naranjo por su música Choose Your Fight que acompaña este programa, y a Los Desadaptados, el amigo Caliche, en ese proyecto que tanto admiramos de Casa Arte en la noroccidental, que también acompañan sus ritmos, sus guitarras rasgadas a este programa. Ojalá este programa pueda tener certificado punkero. Jenny, estoy con Jenny Duque. Jenny, muchas gracias por invitarme a hacer este podcast. Muchas gracias, Lucas. No, muy bien. Estamos pues aquí preparados para llegar hasta el hueso. Bueno, estamos con Alfredo Ramos. Vamos a ver si llegamos hasta el hueso con él, si le vemos un poquito los huesitos en esa radiografía que queremos de las personas que afrontan el debate público, que tienen que estar un poco más expuestas. Alfredo Ramos, muy juicioso como estudiante, porque logró ser administrador, abogado. Ya le voy a preguntar en qué momento pues estudió tanto, si estudiaba una por el día y otra por la noche. Siempre vemos a estos candidatos, precandidatos muy familiares, muy contentos con su nueva familia. Recuerdo esa imagen, también lo veo como un hombre familiar con bebé en las últimas elecciones, ya de tener 2 o 3 añitos. Y bueno, Alfredo Ramos fue senador. Tengo aquí, lo veo como principal ponente de algo con el tema de los conductores y el consumo de alcohol y de drogas, el tema de la circunscripción para víctimas durante 2 periodos. Muchas gracias, Alfredo, por estar aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Lucas, un saludo muy especial. Muchas gracias por esta oportunidad, a Jenny también y a toda la amable audiencia de Morada, que sé que es un medio independiente y sobre todo de personas con mucho criterio. Eso yo creo que es muy importante para todo el debate público. Hacer oposición es muy difícil porque hicimos oposición durante ese cuatrienio que fui senador de la República. Estaba haciendo la oposición a Santos. A Santos, así es. Y no es fácil a través de la oposición, pues no se maneja la agenda del Congreso, los intereses son muy complejos, pero me quise concentrar en varios temas muy puntuales, sobre todo de autorreforma del Congreso de la República, que ese es un punto que todavía está en deuda. De cómo, por ejemplo, evitar el ausentismo parlamentario. Queríamos sanciones mucho más agresivas en todo sentido al ausentismo. Un punto que creo que es muy importante. Algo también que trabajamos duro es en la reducción del Congreso de la República. Hay personas que dicen que el Congreso, que se pierde participación con el Congreso de la República, pero definitivamente cuando uno tiene casi 200, en este momento casi 280 parlamentarios, de los cuales son muy pocos protagonistas, yo creo que antes ese Congreso tan amplio hace que muchos puedan pasar callados 4 años y la gran mayoría de congresistas son unos desconocidos porque no hay casi escrutinio sobre quiénes están, y eso es un punto que también valdría la pena de debate. Hicimos también una idea de limitar el número de periodos de congresistas. Entendemos que la política no puede ser para perpetuarse en el poder, entendemos que es buena la oxigenación en todo sentido, y si uno no lo sacan por voto, al menos que tenga el criterio de salirse. Ley que era parte del inventario. Así es, y que no sé si en sus épocas, en los 70 o en los 80 pueden haber sido muy exitosos, pero definitivamente ya no estaban dando ni siquiera el mismo aporte al debate público y mucho menos a la transparencia de la política, donde es casi que una obsesión constante. En fin, muchos temas concretos. Te vas a encontrar en ese tema con Alfredo, la reducción del Congreso, trabajen vagos, que si uno no va X veces lo puedan sacar y recordar esas normas. Bajar el salario. ¿Vos cómo has visto esas discusiones, Jenny? No, pues es una discusión incluso muy grande porque hay muchos, digamos, abogados que también dicen, no, la reducción del Congreso traería muchos problemas con relación, pues, como el tema de los poderes, la regulación de los mismos. Incluso sigue siendo un debate, pues, increíble, pero en el tema de trabajo en vagos, ¿no? Claro, sí, las minorías que han estado siempre, digamos, al margen de lo político electoral, pero pues yo creo que el debate sigue abierto y creo que me parece muy importante el control de los poderes, y para eso es necesario como poder limitarlos un poco y decirles pues que trabajen. Hiciste dos carreras en 2 universidades distintas, bolivariana y de AFID. ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando no estás trabajando Muchas cosas. Digamos, yo soy buen deportista, me encanta el deporte, pero soy sobre todo muy lector.
Siempre me vas a ver con 2 o 3 libros a la vez, pues los subrayos. ¿Estás leyendo ahora? Estoy leyendo varios. Uno que es para mí, y hablaremos después de eso, como una biblia del comportamiento humano, que son las meditaciones de Marco Aurelio. O sea, yo soy y de alguna forma estoico y aguanto. Y esa ha sido una forma de vida que uno la va profundizando de alguna manera natural, pues como que lo va viendo y ya empieza a ver uno ya escritores profundos, pues como tipo Marco Aurelio, que ya se vuelve casi que lo leo casi a diario para afrontar muchas de las dificultades. Los poemas como de a pildorita diaria. Leo, digamos, ahora estoy leyendo una que se llama Con la piel en el juego, de Taleb. No sé si conoces a Nassim Nicolás Taleb. Me encanta ese escritor, también muy cercano de alguna forma al estoicismo, de una forma de ver la vida. Voy a comenzar uno, ahí lo tengo. Es que ahora en vacaciones con los niños estuve pues 24/7, que ese es mi otro gran... Mi otra gran afición, mis hijos, 2 hijos, Rafael de 3 años, Rosario de 1 año y medio, gusta cambiar pañales y acostar a los hijos y bañarlos, y yo disfruto mucho a mis hijos y donde pueda. ¿Enamorado? ¿Cómo ama Alfredo Ramos? Ay, hombre. Lo que pasa es que el amor, hay tantas formas de amor. Digamos que el amor a los hijos es muy diferente al amor a una pareja o el amor a una ciudad o a una institución. Creo que es, de alguna manera, intento, es la motivación. Yo creo que ese es el amor es la motivación, punto. De hacer, de disfrutar, de concentrar esfuerzos, tiempo, recursos, no necesariamente económicos, sino de entusiasmo y de pasiones por muchas causas, personas, en fin. Pero digamos que el amor más grande que he sentido es los hijos. Yo nunca pensé que iba a tener hijos. Vamos a ir a un soltero empedernido, somos sin muchas preocupaciones. Y a mí los hijos me cambiaron mucho la visión de todo, evidentemente. Y entiendo ese compromiso, ya uno no vive la vida propia, vive una vida ajena de alguna manera. Soy hijo de un político y eso pues no lo va a negar y es más que reconocido. Siempre tenía claridad sobre que no podía haber más de una persona de la familia en la público. Es decir, ni estando públicamente ni como contratista, teníamos un respeto ético muy grande en ese sentido, porque entendemos que a los ciudadanos les molesta eso, y después hablaremos sobre qué significa ser, entre comillas, un delfín, y entiendo eso perfectamente, entiendo la incomodidad que a muchas personas les puede producir eso, y mucho más, evidentemente, si se hace todo el mundo a la vez, y entonces uno ve papás, hijos y nietos, y todo el mundo metido en lo público, y el otro es contratista, y ese contratista en otra ciudad, intentan esconderlo. Nosotros tenemos, digamos, un compromiso ético muy profundo. Siempre me han gustado los temas públicos. De hecho, como abogado, que yo estudié Derecho pues, en la Bolivariana, y siempre en esos temas estatales me han gustado bastante. Y aprovechando, a pesar de que trabajo en el sector privado, en administración y en temas de mercadeo y ventas, que era lo que yo hacía históricamente, me metí a hacer una especialización en Derecho Constitucional en la Universidad de Antioquia, vuelvo al punto, por goma. Sí, yo no estudio pues buscando, pienso más como por una satisfacción. Sí, hice una especialización en Mercadeo en EAFID y posteriormente una especialización en Derecho Constitucional en la Universidad de Antioquia. Estaba haciendo definitivamente... Estaba haciendo antes de ser congresista? Yo trabajé en el sector privado, trabajé en varias empresas. Lo último que trabajé fue en una empresa que se llama Tronex, gerenciaba una unidad de negocios, era casi que el gerente dentro de una empresa muy grande, casi que un gerente en todos los sentidos. No solo de mercado de ventas, sino... Sí, pero digamos con muchas líneas de negocios, digamos que su marca, tiene una marca específica reconocida, pues con mucha historia antioqueña, pero realmente era con... un timonazo de vida. Absolutamente. De alguna manera... ¿Qué pasó? A raíz de la detención preventiva de mi papá, me ofrecieron entrar a la política. No fue una decisión fácil, porque evidentemente yo no... Y con todo el respeto, Alfredo, ¿pero eso es por rabia o es por indignación? ¿Es por qué? Que uno da ese paso adelante. No, es decir, yo no lo pensé. Yo no lo pensé porque no lo tenía en mis planes. De hecho, yo en ese momento quería irme a estudiar de pronto fuera. Yo ya llevaba más de 10 años trabajando en diferentes empresas del sector privado y estaba pensando en ese momento, de hecho, no sé, buscar algo para estudiar por fuera, siquiera un añito, tomarme un año como descanso y reinventarme de alguna manera. Y coincidió, porque además, si mi papá iba a empezar una campaña presidencial, yo dije, qué horror uno, si llegara a ser, no sé, por algún motivo hijo de un presidente, qué desastre uno estar en un país, no puede hacer nada, no puede hacer nada. Jenny, juntos hemos leído a Rita Segato, un fenómeno que toca al Alfredo y puedes dar tu opinión, pues esto de los apellidos, que ya vamos a contrapreguntar más sobre eso, es como una herencia colonial muy fuerte, los apellidos, las familias en Colombia, ¿vos cómo has analizado eso?
No, pues sin duda es un problema muy grande cuando se generan esas casas y que yo creo que por pocas familias se ha gobernado en este país, pues es algo que ya está documentado y que me parece supremamente grave, ¿cierto? Que, que crean pues que se puede heredar el poder de una forma tan compleja, ¿cierto? Que se quieran quedar ahí, que crean que son los únicos que pueden estar. Entonces yo creo que es un problema muy grave pero creo que lo más importante es más que decir que es un problema muy grave, trascender a las acciones, que cuando uno esté en lo público verdaderamente entienda que es un servidor y que hay que tener un compromiso con la ciudadanía y que sea siempre muy transparente. Yo creo que la Demostrar que transparencia... salirse de eso como servidor. ¿Qué opina Alfredo? Yo creo que uno tiene que tener la responsabilidad y capacidad autocrítica. Y en ese sentido, yo personalmente no aspiro a una carrera política larga, pues y si mis hijos quieren hacer política, no me va a preocupar francamente por eso. Yo no lo voy a decir como que me parece que el servicio es un tema demasiado importante. El servicio únicamente no es, se puede hacer desde el sector privado, desde las organizaciones sociales, desde la academia, es decir, hay muchas formas de hacerlo. Y ojalá eso sí sea una conciencia de todos. Ahí vuelvo al punto del bien común y a ese estoicismo que me marcan muchas ideas. De alguna manera, venimos a esta vida, desde mi punto de vista, a servirle a los demás. Estás escuchando Hasta el Hueso, las artes ciudadanas. Un tema muy difícil. Ay, hombre. Pues Lucas, hay muchas cosas. Pues yo creo que como ser humano cometemos muchos errores todos los días. Voy a decir que personalmente, no sé, de pronto de rabietas o Sí. uno así. Eso dicen tus enemigos políticos, bueno, tus contrincantes. De rabietas. Eso lo aprendí a controlar, pero pero rabietas. Uno como ser humano a veces explota mucho más rápido de lo que quisiera y está por momentos, a veces duerme ¿Y a mal. qué? ¿A la crítica? No, ¿Qué te da más que rabia? a la crítica. O sea, hay cosas que me pueden dejar, cosas que me molestan. Por ejemplo, la falta de sentido común, la falta de ética, las mentiras. Esos son temas que a mí tengo que respirar. He aprendido mucho a controlar los impulsos, pero cuando a mí por ejemplo, me dice una mentira y sé que me están diciendo una mentira en la cara, ahí no solo yo hablo de lo público, reitero, es personalmente. Bueno, tenemos muchos temas. bueno, Hablemos de la región antes de llegar a la ciudad. ¿Cómo ha sido el desempeño de esta gobernación? ¿Qué opinas de Aníbal Gaviria, de Luis Pérez? Pero si no también me preguntas de Luis Pérez, yo creería pues que fue un horrible gobernador. Yo intento no personalizar la política, pero la verdad, pues un gobierno diría bastante precario en todos los sentidos, en resultados por un lado y sobre todo en institucionalidad, en creación de un Estado presente. Y no hablemos de temas de transparencia, pues que definitivamente hay muchos vacíos, que a pesar de que no haya habido tantos escándalos, porque finalmente no hubo tantos escándalos en materia De específica. pronto, por tener amigos en la CIA. Es probable que ese tipo, es lo que decía, muchas veces las personas que tienen que podrían tener más escándalos son las que terminan realmente teniendo menos porque tienen muchos amigos que ya terminan cerrándoles esos procesos o haciéndose los locos y de alguna forma yo lo estoy padeciendo en la oposición en Medellín. Se han hecho muchas denuncias en Contraloría, en Personería y eso, no, es decir, después uno va y pregunta y nadie sabe dónde están ni siquiera. Queda uno casi que buscando cuál fue el papel que presentó. A ganar por resistencia, cansarlo a uno. Pero sí, sin duda, creo que institucionalmente y en materia de gobierno, y no hablemos de escándalos que de alguna forma han empezado a salir, lo de Bello, por ejemplo, ese Central Park ha sido un desastre, francamente, en materia de institucionalidad en Antioquia. Bueno, y Fajardo. Fajardo, yo creo que fue una gobernación también, de alguna manera, no tanto por los cuestionamientos. Yo francamente no cuestiono la forma corporativa del gobierno de Fajardo, pero yo creo que no hubo mucho avance en Antioquia en esos 4 años. Se detuvieron varios de los proyectos importantes. Yo creo que ellos de alguna forma recompusieron. Fajardo se dio cuenta de que se estaban deteniendo avances importantes en materia, llamémoslo, de infraestructura. Se detuvieron y yo creo que se recompusieron al final del periodo y dijeron, hombre, hay que avanzar en esos proyectos, no hay que cortar con lo que venía. Y lo que sí, venía con cosas buenas. era la gobernación de Sí. tu papá, Luis Alfredo Ramos. ¿Sos capaz de ser objetivo con esa gobernación o no? Difícil, somos humanos y va a ser difícil, pero yo creo que hubo cosas importantes. Se cambió un poco como esa dinámica donde la gobernación era como una, ¿cómo lo decimos? Era como con coca pidiendo por diosera.
llega la columna vertebral, a ver si armamos este esqueleto. Siempre me ha parecido complejo y emocionante hablar de la figura de Álvaro Uribe, porque creo que hay que entenderlo en el contexto de lo que ha sido la Colombia de los últimos 40 o 50 años. Y allí pues hay que decir que la guerra saca lo peor de las sociedades, y en este caso el país en guerra generó una respuesta terminando los 90 o desde mediados de los 90 extraordinariamente violenta, asociada con la idea de que todo se vale. En esta guerra todo se vale. Entonces se creó un aparato político, empresarial y militar descomunalmente grande, amparado bajo esa idea de que con tal de ganar esa guerra se podía hacer lo que fuera. Y entonces ahí aparece un líder también con unas capacidades grandes para hacer que todo ese andamiaje funcionara para el objetivo del grupo de poder que él representaba, y efectivamente dieron la guerra, acumulando un poder político y económico enorme. Y uno de los rasgos más fuertes de ese poder que él llegó a acumular, sobre todo en lo político, para mí, fue el poder del manejo del lenguaje. Todavía hoy tiene la capacidad de crear palabras, frases como castrochavismo, todo lo que se dijo del acuerdo de paz, y que realmente esto cale en la sociedad colombiana y tenga efectos políticos tremendos, como la victoria del no, por ejemplo, en una campaña llena de mentiras y de manipulaciones, justamente a partir de ese poder del lenguaje. También me parece que hay que relacionar el nombre de Álvaro Uribe con una idea de impunidad. Como todo valía en la guerra y por ganar la guerra, entonces también hay esa idea de que lo que pasó en esos tiempos, entonces para algunos sectores hay que dejarlo quieto. Y ahí se me ocurre otra palabra que me parece que define bien al personaje, sobre todo en estos últimos años, y yo siento es un temor. Yo siento que esa necesidad, digamos, de él de estar aferrado al poder da a entender un poco una preocupación porque justamente se conozca con toda la claridad lo que pasó durante la guerra, y entonces en vez de aportar y apoyar escenarios como la Comisión de la Verdad o la misma Justicia Especial para la Paz, por el contrario se ataca y se cuestiona usando ese poder del lenguaje para llenar de dudas y minar la credibilidad, y que la verdad nunca salga a la luz, o si sale siempre tenga un manto de duda, porque pareciera que hay un temor, repito, a que se conozca lo que pasó en esos años de los que he estado hablando. Entonces me parece que temor, impunidad, poder, liderazgo, todo vale y guerra son palabras, frases, conceptos que se deben tener en cuenta cuando se habla de la figura de Álvaro Uribe, que hoy para mí, hace ya muchos años, debió haber dado un paso al costado y dejar que el país avance con las nuevas generaciones, con los nuevos liderazgos, con digamos ese país de esa guerra, por lo menos esa expresión de la guerra política superado, y ya dedicarse a enfrentar los nuevos problemas con otras formas de pensar, pero no, por el contrario veo esa necesidad de permanecer en el poder, evitando muchas veces que el país en muchos temas como la guerra contra las drogas o el proceso de paz evolucione. Ser uribista para la Colombia de hoy, para la Medellín de hoy, ¿qué update se le hace a eso? ¿Qué ideas? Pues yo diría, hoy hay por la polarización y por la estigmatización, es muy complejo. Muy complejo. Yo pues no soy entre comillas, el uribista pues más
ni el furibista, ni el número uno, ni me van a ver pues trinando todos los días, no, pero es muy importante ser como consentido de Uribe, se puede ser no uribista desde el centro democrático, porque lo que pasa es que a mí me parece que es un reduccionismo que le ha hecho mucho daño a lo público. Ese reduccionismo, la palabra Uribe se menciona, no sé, en cada conversación política en Colombia todo termina en Uribe, para bien o para mal, lo cual me parece un reduccionismo bastante, no sé, precario en materia de argumentación, entendiendo la importancia y la trascendencia de la figura de Álvaro Uribe Vélez, reitero, para los que lo adoran o veneran, como para los que no lo pueden ver y hablan de él todos los días. Es un reduccionismo que me parece dañino, con el respeto que le tengo, con el aprecio personal que le tengo, entendiendo también que cometió muchos errores en muchos sentidos. Yo tengo que ser, con Álvaro Uribe Vélez, agradecido. Me abrió las puertas de lo público, eso no me quita la capacidad de discernimiento. Yo creo que hay hoy un movimiento muy grande, no solo en Medellín, no solo en Colombia, sino en América Latina. Creo que ese movimiento, digamos, ha alimentado mucho a Colombia. Tenemos un referente muy grande que es Chile, y bueno, muchos más. Bueno, que también ahí está el insulto del otro lado de castrochavista, ¿cierto? Claro, sí. Si uno es de izquierda y se encuentra con alguien de extrema derecha, de una derecha muy poco reflexiva, te dice castrochavista, sí. Pero lo que yo quisiera resaltar ahí en el tema, más allá de castrochavista y uribista, que también ha sido un debate muy grande, es el movimiento, ¿cierto? Como todo el movimiento que ha surgido tras el uribismo y que de alguna manera ha despertado a muchas personas. Pero claro, eso hay que tomarlo con mucho cuidado y con grandes hilos, no solo porque, pues digamos que tras el despertar y tras que hay digamos, se va a colorear mucho el Congreso en esas elecciones, va a haber una temática de, entonces, sabotearse. Y eso lo hemos visto mucho en Medellín, entonces le saboteo las vallas a la derecha, entonces va y se las sabotean entre ellas mismas. Yo creo que eso no debería ser el debate. Yo creo que ha habido, digamos, un gobierno muy claro desde el uribismo, desde hace muchos años, que, digamos, han puesto unas agendas de ciudad muy cuestionables y que en este momento hay un movimiento interesante, ni siquiera solo desde los universitarios, que podrían decir que somos los únicos que estamos ahí en ese movimiento, incluso en los barrios populares, hay un cambio muy importante y muy necesario, muy bonito. Yo quiero un poco cerrar ese tema, Alfredo, para no quedarnos tampoco en las figuras históricas, porque es un programa de no acabar. Te quería preguntar, con esa puerta que vos nos abrís como de una derecha más reflexiva o de una persona del centro democrático que está buscando la reflexión, ¿hay antiuribismo legítimo? ¿Hay un antiuribismo que no sea solamente instrumental o que no tenga rabo de paja, como le podría decir a un uribista? Sí, yo creo que todas las opciones políticas son válidas. Yo no descalifico a las personas. Lo que pasa es que no descalifico esa visión, pero también entiendo que eso no es lo que debería alimentar el debate público, los personalismos, o el apellido que sea, porque evidentemente va a ir variando. Será un apellido y mañana será otro y habrá anti. Y yo creo que trabajar en causas más positivas. Yo personalmente soy más de... Yo creo que hay que ir avanzando hacia eso, de libertades económicas, de libertades individuales, y creo que eso es algo que en Colombia no se ha marcado, digamos que no ha habido un espectro político que trabaje en esos dos sentidos, en libertades económicas y libertades individuales, la libertad como el principal punto. Queridas son legítimas y queridas hay que sanar. Nosotros estamos aquí haciendo este pregrabado en la Comuna 13, ¿cierto? Aquí hubo Operación Orión, hay políticos que defienden la Operación Orión, sociedad civil que la denunciamos. Por estas semanas, Sergio Fajardo decía pasar la página. Bueno, ¿cómo pasar la página cuando hay alguien con una herida todavía sangrante, ¿cierto? Una madre. Sí, eso es un punto que definitivamente es de mucho debate, sobre si miramos hacia adelante o si nos quedamos estancados en el pasado. Yo comprendo los dolores de las personas, solo hay que tener la empatía de entender que sigo personas que por temas del destino, por violencia, entiendo que sus dificultades tenemos como sociedad que ayudarlos a superarlas. Tampoco siento que el estancamiento sea la solución, porque el estancamiento es odio y resentimiento, y hay que, cuando decimos de pasar la página, yo creo que pasar la página hay que hacerlo después de que evidentemente reconozcamos a esas personas, les generemos alivio para lo que es, de la forma como la podemos hacer como humanos, económicos, muchos alivios que le podemos entregar como sociedad. Los alivios, por eso digo, emocionales, personales,
que la verdad entonces es un tema bastante debatible sobre qué Vale, yo significa, sé que es un tema muy largo. qué significa, Gracias por tocar qué ese significa y quién la tiene y por qué. Eso es un punto bastante complejo, pero definitivamente hay que escuchar a las personas. Yo creo que ese es un punto que en muchas ocasiones las personas simplemente quieren es desahogarse, desahogar su dolor. Oigámoslas, y me parece demasiado importante. A veces no necesariamente tenemos que llegar a un acuerdo sobre lo que finalmente sucedió, eso es bastante complejo, siempre habrá versiones y la política sí que se presta para eso, para versiones alternativas de lo que pudo haber sido la realidad. Seguramente nunca, si alguien perdió su hijo, una madre haya perdido su hijo por la razón que sea, jamás será justa. Jamás será justa, porque no queremos perder vidas. Pero adicionalmente eso... Que sea justo es un paso muy importante. Que jamás sea justo que una mamá pierda a su hijo, por más que fuera miliciano. Por Sí, más, sí. es que yo, y uno se pone como padre de familia, teniendo hijos, y eso cambia mucho la visión de muchas decisiones que uno podía tomar antes como un poco más Estrena corazón. más de tranquilo, como más, como lo decimos, deschavetadamente. ¿Cómo está el Centro Democrático en general y en Medellín? Yo creo que con muchos retos, muchos retos. Para mí, con una idea, con una necesidad clara de reinventarse en muchos sentidos, de empezar a buscar nuevas causas, nuevos liderazgos. Creo que hay que alejarse de algo que me parece que le hace mucho daño a lo público y todavía el Centro Democrático tiene un pecado en ese sentido, es el clientelismo. Compartimos espacios, pero yo realmente no comparto esas formas políticas de clientelismo y existe pues no solo en el Centro Democrático, también en otros partidos y es parte de lo que hoy las personas, los ciudadanos están cansados de la democracia en ese sentido, ese clientelismo que le hace mucho daño. Entonces el partido necesita, el Centro Democrático, si quiere tener un futuro claro, necesita una reinvención conceptual, nuevos liderazgos, abrir la puerta a nuevas causas y yo intento dar la pelea desde adentro, entendiendo que es más fácil dar el paso al costado y quedarme con la crítica. Intento desde adentro dar esas luchas. Con esa pregunta, pues quisiera hacer algo pequeño. ¿Se puede ser crítico dentro de un partido tan cuestionado y con tan malas compañías? No solo, ¿cierto? Porque, pues, no quiero abrir heridas ni dar debates, por ejemplo, Carlos. No sí. demos cosas por hecho. Pues. Sí, pues no, pero hay un hecho, por ejemplo, vos caminaste con Carlos Andrés y Juan Felipe Lemos, que han sido bastante cuestionados. Entonces ahí la pregunta es, si tenemos un discurso de la ciudadanía, ¿se puede tener ese discurso y estar desde adentro y reventar desde adentro con compañías tan cuestionables? No me queda la menor duda de que yo creo que un tema ético personal que uno puede trascender. A mí me puede apoyar alguien, votar por mí alguien. Eso no significa que yo tenga un compromiso ineludible de hacer lo que esa persona quiera. Creo que tener esa capacidad ética, no me las doy de independiente para después traicionar a los ciudadanos. Yo prefiero las cosas abiertas y transparentes. Lo que pasa es que sí tengo la capacidad crítica de decir, gobierno para la ciudadanía, gobierno con ética, y yo soy capaz de diferenciar un acuerdo político de un, digámoslo, negocio, un negociado más bien de la política. Entiendo claramente que las personas quieren acceder al poder para perpetuarse en el poder. Lo entiendo, no significa que lo comparta, porque yo mismo lo dije, yo no quiero estar aquí eternamente. Las personas quieren, digamos, ayudarle a su grupo político y crecer en votos. Siento también que es una visión bastante precaria de lo público, es no entender lo que está pasando hoy, que los votos no dependen de que tenga un líder colocado, sí. que un grupo político tenga un líder colocado, que los ciudadanos ya saben eso y ya están cansados de eso, que eso todavía tiene su espacio y su nicho, pero cada vez es menos, cada vez las personas son más informadas, conocen más, buscan más conceptos por los que votan, que no son simplemente el agradecimiento porque el político le colocó al hijo. ¿Vos seguís soñando con la alcaldía de Medellín? No me obsesiona. Yo quiero servirle a la ciudad, servirle a Antioquia, servirle a Colombia desde donde esté. ¿Y tenés una propuesta clara para Medellín en este momento? Pues yo tengo una visión hoy de una recuperación de la ciudad en materia ética. Para mí eso es lo más importante. Es decir, cualquier persona que quiera acceder a la alcaldía de Medellín tiene que tener un ineludible compromiso ético con la ciudad. Hoy yo veo un problema profundo de corrupción en la ciudad que... Ya vamos a llegar a eso de Quintero, pero antes de eso... Pero sí tengo paralelamente, digamos, como 3 objetivos que digo son los que me gustan en la política. Y aquí lo que queremos un poco con esta... Yo digo, hay 3 grandes objetivos y 3 propósitos dentro de la visión política que tengo yo y lo aplicaría en cualquier... Yo diría algo así como, voy a poner como los 3. La confianza no requiere muchos recursos, requiere voluntad y carácter. Eso es
económicamente muy poquito, casi que el 0%, pues, es decir, no estoy diciendo que sea el cero, pero no requiere no requiere tantos recursos económicos. Y yo trabajaría mucho en el progreso porque el crecimiento económico hace parte fundamental de una sociedad. Y cuando yo hablo de crecimiento económico, no hablo de crecimiento económico de los que ya están establecidos como económicamente, es de toda una sociedad completa. Significa mejor educación, es parte del progreso y requiere también oportunidades de emprendimiento, por ejemplo, de generación de empresas, y que cualquier joven talentoso de la 13, aquí donde estamos, pueda decir, yo puedo ser el gran porcentaje, y la felicidad es el 70%, que eso tiene mucho más, ese es para mí el verdadero propósito humano. Yo digo, hombre, ¿qué me gustaría a mí? Yo digo que uno sería feliz, y lo debería así, que yo me pudiera echar una siestica un sábado con mi familia en un parque de Medellín. Ajá. Que me pueda acostar ahí con unos árboles bien chéveres y que yo dijera, aquí podemos estar aquí tranquilos y los hijos están jugando, sí. Los hijos están jugando con balón y están tranquilos, y eso sería un tema fundamental. Entonces yo no soy tanto de la visión de seguridad, que no deja de ser importante, y como una última forma del Estado. Yo creo más en generar condiciones y pues en qué sería lo que más bien lo que menos atención le pondría. Voy a decir una cosa, a la fuerza policiva, no a la seguridad, que es diferente, a la fuerza policiva. Creo que eso no requiere. ¿Cómo? Es un bicho raro. Sí. Yo, por ejemplo, no soy. Yo he tenido discusiones internas y lo he dicho públicamente. Yo no estoy a favor del porte legal de armas. O sea, yo no quiero un Estado enfrentado a los ciudadanos, vamos a peleando mal, complejo. El debate político, que vos apoyar la revocatoria, ¿desde qué momento apoyar la revocatoria? De una vez, para poner una polémica y darle respuesta a los defensores del alcalde Quintero, la apoyás desde el primer día que se monta Quintero, y le voy a hacer eco a lo que vos has oído muchas veces. ¿Vos apoyar la revocatoria por ser mal perdedor? ¿Qué le explicas a No, yo votaré que sí la revocatoria, no más, hasta ahí, punto. ¿No le va a hacer campaña a la revocatoria? No, es decir, pues seguramente me van a llevar como un vocero la revocatoria, no lo soy. Evidentemente he sido opositor del gobierno, que es muy diferente a promotor de la revocatoria. Al haber sido el segundo en la votación en la alcaldía de Medellín, lo que quieren es politizar y decir es que este sector o esta persona, eso es lo que busca el gobierno, también un discurso reduccionista fácil. Uribista, antiuribista. De alguna manera. También entiendo que eso es parte de la mediocridad del gobierno, no tener un argumento más allá de quedarse en eso, y siento que la ciudad se ha dado cuenta, muchos ciudadanos que no hacen parte de esa visión polarizante en los que quieren entrar. Concejales del Centro Democrático que siguen apoyando. Absolutamente, ahí están 4 concejales que lo siguen apoyando en todos los sentidos, y no, igual desde el principio dijeron que no iban a apoyar la revocatoria, mucho antes de que y los 4 estuviera. Por cuotas, se han dicho con claridad nombres propios, tienen familiares, amigos, hay personas que evidentemente se han beneficiado de este gobierno, pues no solo del Centro Democrático, de muchos partidos políticos y de muchos que se han posado independientes, que terminaron siendo más clientelistas que cualquiera. ¿Y no hay comisión de ética en el Centro Democrático? ¿Qué? Ha sido muy lenta, muchas veces no hay, parte del desorden de los partidos políticos es que no hay unas posiciones claras y firmes frente a esos comportamientos, y empiezan, aunque pues dicen que tienen que respetar el debido proceso, y es evidente que esa es la excusa muchas veces para retrasar muchas decisiones. Hay temas que deberían ser casi que de facto, decirlo, es que hay unos comportamientos tan evidentes como casi que una captura en flagrancia. Eso no requiere una captura en flagrancia si una persona está cometiendo un delito, no es que vaya a violar el debido proceso, pero existe un mecanismo para decir, pare ya inmediatamente un mal comportamiento. Los partidos, Jenny, para darte la palabra, son la célula de la democracia, y no se autorregulan, no son democráticos. Una tiene que ser muy crítica, y en ese sentido yo lo soy, yo me reconozco como una persona de izquierda, y aún así creo que de todos los aspectos políticos, desde la derecha hasta la izquierda más radical, hay un desorden con el tema de lo ético dentro del partido político, ¿cierto? Que en muchas ocasiones, si no en la mayoría, hay un término que no me gusta, tragar sapos, ¿cierto? Como que nos vivimos tragando sapos, y entonces venimos aceptando un montón de prácticas, muy malas prácticas, que deslegitiman frente a la ciudadanía lo político electoral. Sí, personas cuestionadas en todos los partidos políticos, eso es grave, eso es supremamente unos grave. de más que otros, pero sí, en todos. Sí, no me queda la menor duda, pero vuelvo a la idea, decir que
de estos 10 son cuestionados, estos 8, entonces solo 6, entonces menos bueno, eso Y es parece mucho que grave. la política fuera más importante la lealtad que la ética, ¿no? Por un lado, Como y termina, simplemente es como un ejercicio casi que económico, de alguna manera, y es cuántos votos tiene, suma, resta, cuál es el costo del beneficio, me hace un escandalito, pero me pone 100 votos, entonces no importa. Sí. Yo creo que eso definitivamente sí es algo que como sociedad y los que hacemos parte de la política, tenemos que entender que el cuestionamiento es muy profundo. La siguiente sociedad tiene que ser imaginada por artistas. ¿Cuál denuncia que vos has apoyado, que has documentado, que has visto? Uy, varias. Yo creo que la más grave es todo lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, en una institución como el Hospital General de Medellín. Lo que pasa es que como Medellín es pues, la alcaldía, hay tantas entidades descentralizadas, uno no termina alcanzando a tener el detalle o la dimensión de todas las cosas que pasan todos los días. Pero, por ejemplo, el Hospital General de Medellín, una entidad que ha sido histórica, no solo histórica, pero también con grandes avances, muchas cosas positivas que han pasado en el hospital, ver cómo se entregan los contratos a dedo, cómo se presionan a las personas, cómo se amenaza a las personas, es un tema miedosísimo. Es decir, que es puro... Hay temas que son profundos también, que va al otro punto, que además de la corrupción es el tema de la improvisación. Es decir, en Medellín hay unas decisiones tomadas, como se levante, pues, con el genio del alcalde del día. Y si le pareció que el pico y placa tenía que ser de 10 números o de 0 números o de un número una vez al mes o 6, pues, sin estudio técnico, es como al capricho, y eso sucede en muchas entidades, y en EPM también pasa eso. Entonces, Como una finca, ¿no? Sí, absolutamente, sí, de alguna manera, y sobre todo hay una idea, digo yo, no hay una visión de cómo servirle a la ciudadanía, sino yo gané y yo soy el propietario de esto, sí, y yo hago lo que me da la gana, sí, y ustedes son unos llorones, usted perdió, usted no tiene derecho a hablar. La democracia no es solo mayoría, la democracia también es minoría. Sí, yo hay creo una dictadura de la mayoría también. Puede llegar a darse la dictadura de la mayoría. Es que, y vuelvo al punto, uno no gana para sus votantes, uno gana para la ciudadanía. Para volver un poco, ahorita nos complementa Alfredo, si el modelo de ciudad de él se parece al de Federico Gutiérrez, a mí me parece que ahorita hay unas simplificaciones como íbamos muy bien y ahorita vamos muy mal. Yo sé que ahorita vamos muy mal, pero creo que se ha ido deteriorando. Es decir, en la alcaldía de Federico Gutiérrez cambió mucho el discurso y el modelo de seguridad con el que venía la ciudad, y además siento que se deterioró mucho Medellín Solidaria y que se empezó a invertir más en la clase media que en la superación de la pobreza extrema. A ver, es interesante, yo creo que es una visión interesante la que tiene Lucas. Quería yo, francamente, frente a lo que has visto, creo que había un gobierno, yo creo que muy dedicado en muchas ocasiones a la cosmética, más que a los temas de fondo. Si yo veo en los programas, algunos programas sociales que me parecieron muy interesantes, pero siento que también hubo otros que de alguna manera no tuvieron la misma fuerza ni la misma relevancia. Yo creo que hay un desenfoque en algo que parece mucho Quintero y Federico Gutiérrez, que vos lo mencionabas ahorita, y si Jenny quiere dar una opinión en contra o a favor, pues es que están pensando desde el primer día muchísimo en lo electoral y en el poder electoral. Entonces también sacan cargos técnicos, le cambian el nombre a un programa bandera como Medellín Solidario y meten ahí a cualquier persona. Y uno había trabajado, siento yo, y me encontré con gente así, que se graduó de la universidad, trabajó en la alcaldía de Federico Gutiérrez, y para un cargo, casi que una dirección o un subsecretario, y removieron, y movían gente que tenía una memoria institucional muy grande en la ciudad. Sí, o sea, también creo que hay cierto amiguismo que hay que empezar a cambiar. Es como, ya está llegando pues como la barra de amigos. Ya venía de alguna manera del cuatrienio pasado y ahora se profundizó muchísimo. Exacto. Y el que no esté en esa barrita, amigos, los que les gusta más parrandear, y el que está, además porque suma eso, es como somos los amigos de la barra, pero además pues y los amigos los bacaneados, absolutamente. Eso requiere, yo lo he dicho, mucha capacidad autocrítica, porque es que el gobernante tiene que abrir los ojos, porque a las personas les da miedo acercarse a los gobernantes a decir las cosas, por más confianza que le hayan tenido en el pasado. Sí. Se vuelve como un rey, el emperador, y cuidado, le dicen algo. Y si entre más amigos sea y más
nuevo en lo público sea, sí que se vuelve más peligroso eso. Porque ahí dice Se yo, le sube el poder a la cabeza. depende del cargo, su salario y toda esa parafernalia que hay en lo público termina dependiendo entonces de Se que el volvió como gobernante se el vuelva. narcotráfico, ¿cierto? Una forma de ascenso social. Y de Absolutamente. Yo creo que sí hay que rodearse mucho more en ese sentido, con personas que tengan la capacidad crítica, pero sobre todo un gobernante que tenga la capacidad de abrir los ojos frente a esas dificultades que tiene, no quedarse con la salamería del alrededor, que es Alfredo, muy dañina. Llegan Haxi y el alcalde Mori. Y cuando se despertó, Uribe seguía ahí. Les presento a mi parcera Saxi, experta en estética para hablar de las bellezas de la política. Oíste pues Lucas y Jenny, esa Jenny tan coqueta con ese man. Sí, pero pues el man, ¿sabes qué, Jenny? Yo creo que ya vos que lo viste, al man no le van bien las cámaras, pero no es feo, él es interesante, alto, pues apuesto, tiene unas piernotas, una nalgota, pero fíjate, sí, es que es deportista y parece que ha sido pues como juicioso, que ha estudiado y ha hecho una cantidad de cosas. Ay, otra vez hablando de la familia perfecta, divinos todos, especiales y todo, ay, qué mamera. Pues, pero bueno, qué rico todos esos que tengan esa familia. Ojalá que un día pues veamos otras formas y pensemos de otras maneras y pensemos que es que son familias y que todas son igualiticas y que no importa si es papá, mamá e hijos o dos papás o dos mamás. Yo no sé, pero pues a mí me parece como que la entrevista fue tan buena, muy interesante, pero me pareció que tuvo un tonito pues de Hello Kitty. Yo tengo una amiguita que dice que la ideología Hello Kittyista, ay, todo es tan especial, todo tan bonito, todo tan lindo, tan yo no sé qué. Y pues yo sí creo que sí, que es eso de estoico. Esa palabra a mí me suena tan raro. Yo pensé como en los toros o algo, ¿no es eso? Ay, yo no sé, yo soy bruta a veces, de verdad, pero es que muy estoico, que yo entendí pues al final, que es que era como que él piensa en lo colectivo y que no sé qué, pero les cuento, el man está para prenderle velas, porque con todo eso tan bonito, y habla hasta lo más de bonito y todo, pues, no sé, yo sí creo que mucha gente está de acuerdo con él, y eso de ser uribista y antiuribista, pues a mí sí, que preguntándose que por qué la gente no cree en los partidos, eso sí me parece muy bobito, porque es que, empezando por el Centro Democrático, pues, ¿cómo así? Los partidos son una mierda, pues, perdónenme, pues, que yo lo diga así, el desorden, la ética, la no sé qué, no, de verdad que sí, y yo creo, pues, que él tiene razón, pues, en eso, y que parece que es diferente, y toda la cosa, pero no sé, me quedó como un saborcito ahí que tan lindo todo, tan especial, tan espectacular, y que una no puede decir nada, pues yo lo pensaba como más bobito, de verdad que sí, pero no, el tipo pues parece interesante y esperemos a ver cómo le va con eso de la revocatoria y todo. Yo sí creo que hay mucha gente que está arrepentida de votar por ese Quintero, es que esta ciudad está muy patas arriba, pues, pero a la próxima, sáquenle más cositas, chao pues. Les presento a mi amado Martín Román en Secretaría de la Utopía. Es necesario construir y recrear la concepción de Estado, en la que se permite la deliberación y la crítica ciudadana. Para ello se requieren procesos emancipatorios que consoliden el poder ciudadano y un Estado que asuma la crítica como un ejercicio legítimo. Porque cualquier restricción a esta es ponerle fin al debate público, ya que solamente se construye sociedad cuando se dicen las cosas a tiempo y de frente. En Medellín se observa en este y en el anterior gobierno que los alcaldes no toleran la voz ciudadana disidente y recurren a discursos basados en la ofensa personal o en el demeritar. Ahora bien, también desde la ciudadanía se emplean argumentos que vulneran la intimidad de las personas que gobiernan, y esto para nada enriquece el debate público, que posibilita una sociedad deliberante, informada y preocupada por lo público. Pensar en la utopía es contar con ciudadanía crítica que aporte la construcción de gobierno que apunte a un mejor vivir. También se requiere de hombres y mujeres que desde su ejercicio político le hagan control a la gestión estatal. En Colombia existe un estatuto de oposición que busca el desacuerdo, la fiscalización y la crítica como fundamentos para generar propuestas que promuevan la alternancia en el poder. Hoy, más que nunca,
Medellín requiere de una oposición orientada a la promoción y defensa de la transparencia y a la protección del patrimonio público. Por eso es importante que las personas que se declaren oposición la ejerzan como debe ser, es decir, desde el construir una democracia más democrática que propenda por el cuidado del patrimonio público. Medellín, Antioquia y Colombia necesitan de ciudadanía que realice ejercicios de crítica y de políticos y políticas que hagan oposición y de gobiernos que permitan el libre ejercicio de estos derechos. Hablemos de las municiones de Quintero, que la revocatoria son solo uribistas, que el GEA y el uribismo se estaban robando esta ciudad, que son unos ladrones los de Hidroituango, entonces llevaban 50 años o 20 años robándose la ciudad con EPM y llegó un salvador, ¿cierto? Si en Hidroituango se robó o no se robó, que es un coco. Es un tema muy complejo. Yo no estaba dentro, es muy difícil saber si hubo un hecho de corrupción concreto. Lo que yo veía en particular es que venían avanzando las obras sin ningún problema. No sé si hubo errores, no podría decir, no tengo la capacidad de decir si hubo errores de una persona en diseño o en la construcción. El beneficio que es básicamente político. Es yo soy el que sirvo, aquí había una cantidad de ladrones antes, esa es la narrativa que se crean, y yo soy el que sirvo. Y, por ejemplo, el no pago del seguro era un interés del gobierno, no paga el seguro porque de esa forma se le quita la responsabilidad a mis enemigos políticos, todos los que los meto en el mismo saco. Son muchas cosas que han venido generando un impacto en ciertos sectores sociales, pero no porque haya confianza en Daniel Quintero. O sea, Daniel Quintero lo que está haciendo es contener, no generar apoyo para él, sino contener a muchas personas con esa narrativa para que no vean la realidad de lo que está sucediendo en Medellín en materia de corrupción, de improvisación, de deterioro institucional. Explicarle a Jenny, a las personas que nos escuchan, que son nuevas en este tema, que no les interesa mucho, el GEA, el Grupo Empresarial Antioqueño, antes en una época se llamó Sindicato Antioqueño, y son Bancolombia, Argos, que es cemento, Nutresa, que es comida, yo diría, pues desde mi perspectiva, simplificando, es mecato. Sí. Celsia, que creo que está debajo de Argos, y es una hidroeléctrica, sobre todo en el valle, que esa podría, digamos, dentro de esa medio teoría de conspiración, tener intereses en EPM, y Sura, que es una aseguradora muy grande y también presta servicios de salud. Pero entonces, Alfredo, hay una cosa que yo no he podido entender, y también es aquí como esclarecer. Hay una forma de que el Grupo Empresarial Antioqueño se tome EPM, han sido muy activos, digamos, en proponer políticas públicas, el Parque Explora, poner recursos técnicos desde una universidad o desde ProAntioquia para algo como Medellín Solidaria, pero ¿cómo se puede tomar el Grupo Empresarial Antioqueño EPM, que es parte del discurso del alcalde Daniel Quintero, o qué indicios hay de eso? Sí, no, eso es para mí una teoría conspirativa completamente, que puede tener repercusión e impacto en ciertos sectores, que puede que no tengan ni siquiera ninguna prueba de ello, simplemente que porque están oyendo al alcalde decirlo, evidentemente les genera esa conciencia de que puede ser real, y eso ya hace mucho daño, sin ningún tipo, reitero, de prueba concreta, de capacidad de decir con un argumento. Es una relación directa, y aquí estuvo el beneficio. Entre otras porque se crean esos enemigos imaginarios, es parte de esa narrativa ahora política, donde se crean esos monstruos por allá, que son los que han acabado, pero yo digo es porque antes no existía ese discurso. Cuando se crea, se magnifica. Pero en Medellín, y uno ve el crecimiento de las empresas públicas de Medellín, con, claro, personas del sector privado que hacían parte de esas juntas directivas, pues yo sí prefiero esas personas del sector privado, si tienen una capacidad independiente y que sea capaz de aportarle desde su conocimiento a empresas públicas de Medellín. Me parece mucho más importante eso que un secretario de despacho que simplemente va a decir allá lo que el alcalde quiera de turno. Yo sí considero que estos argumentos, entre comillas argumentos, que Daniel Quintero en contra del empresario antioqueño, que no es perfecto, que ha tenido dificultades, que ha cometido errores, no me queda la menor duda, en toda una historia de muchísimos años de historia empresarial, sin duda buscan deteriorar una relación que ha sido de alguna forma pacífica entre muchos sectores en Medellín, entre el gobierno, la academia, buscando un liderazgo público, pero siempre con mucha participación privada. Arrancó desde hace mucho tiempo, es que no es la primera vez que un alcalde de Medellín
ni Federico, ni Aníbal Gaviria, ni Salazar, ni Fajardo. O sea, esa buena relación de cómo construimos una mejor ciudad, y eso fue muy post problema del narcotráfico en Medellín, cómo entre todos construimos una mejor ciudad, cómo hacemos más inversión, y nacieron muchos de esos programas sociales importantes, porque en Medellín había mucho descuido por incapacidad económica, sobre todo el gran crecimiento de EPM, económico de EPM, que también ha tenido muchos errores. Eso podríamos debatirlo en un programa, si quieren, de malas decisiones que ha habido en EPM, no que a la menor duda decisiones empresariales de EPM. Pero el crecimiento de EPM permitió que muchos de esos programas sociales se profundizaran. Entonces, al contrario, yo creo que hay mucho, no que le demos al GEA, sino ha habido un empresariado activo en la construcción de una ciudad. Y no le pongamos GEA, ha habido empresarios, porque es que nosotros, ni todos son miembros del GEA, ni dueños del GEA, ni eso, pues eso es algo irracional que dice en el Quintero. Pues no me queda duda de que ese ingreso del empresario en la construcción activa de una ciudad ha sido muy importante para Medellín. Es que muchos de los programas sociales, Buen Comienzo, por ejemplo, fue mucho de la iniciativa privada en su momento. Muchas de las fundaciones y corporaciones que hoy son contratistas de la administración, que son operadores de esos programas, venían haciendo esos programas sociales con mucha anticipación a que el propio Estado los asumiera. Claro. Esos son temas importantes, y magnificar evidentemente eso, demonizar pues el empresariado es mucho más fácil que simplemente reconocer que ha habido participación activa de muchos sectores, seguramente con exclusión de algunos que había que seguir integrando. Para el contrario, aquí lo que estamos haciendo es excluyendo a los sectores que tradicionalmente han sido marginados y sumarle nuevos sectores en una discusión política que le hace mucho daño a la ciudad. Hay unas cosas que nunca vamos a saber, ni siquiera Alfredo, que está más cerca del poder. Es cuestión de confianza, desconfianza, creencia, pero querés compartirnos de pronto como una posición, una mirada en la sociedad ideal, la Medellín ideal. ¿Vos cómo te imaginas el empresariado? Yo diría pues que principalmente el empresariado también tiene que ser honrado, porque el empresariado también puede proponer corrupción. Tenemos a veces problemas de monopolio, que me parece que sería un buen argumento de la izquierda, ¿cierto? Los monopolios no son buenos en una economía, ni siquiera los oligopolios. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues yo creo que para la Medellín soñada sería muy bonito asumir las responsabilidades, ¿cierto? Y como empresariados, pues yo tampoco los demonizo, ¿cierto? A pesar de que me considero desde un discurso de izquierda, pues yo creo que es muy importante que haya una responsabilidad real, sobre todo porque he tenido la oportunidad de ir a algunos, lugares de Antioquia, y he visto, un poco de lo bueno y lo malo, ¿cierto? De aquellos, y entonces uno dice, el compromiso que deben tener con la ciudadanía no puede ser de palabra, porque es que palabras bonitas todos decimos, pero el compromiso real, que cuando se haga un proyecto importante y grande o pequeño, tengan en cuenta a la ciudadanía, que se les pregunte qué impacto puede tener en su economía, que haya unas nuevas alternativas en esas estrategias. Para mí esa sería la Medellín soñada, no una Medellín sin empresarios, pues una Medellín soñada que entienda que todos sumamos y que... ¿Una Medellín sin empresarios? No, una Medellín sin empresarios no. O sea, pero una Medellín con empresarios. Una Medellín con empresarios, pero unos empresarios realmente comprometidos y no guiados a unos intereses demasiado particulares, que en ocasiones, con un discurso muy bonito, uno ve una realidad muy diferente, del comprometerlos. El también a veces puede ver acompañado de cosas cosméticas o de fundaciones que solo es para lavar cara de otras cosas, como a mí me ha parecido que pasa en el mundo con las mineras, que aquí hacemos un desastre, allá hacemos un jardín al lado. Como el que peca y reza. Yo creo que hay que trabajar algo, y es parte de una obligación muy clara de los estados, digamos así, porque muchos hablan desde el discurso negativo, yo lo hablo más positivo, es la democratización de la propiedad. Y no hablo de la propiedad, estamos como inmobiliaria o agrícola, que muchos dicen, no, es como cada vez más personas acceden a ser propietarios en todos los sentidos, que sean los nuevos emprendedores, las nuevas empresas, que no sea de alguna forma que porque yo estoy en una élite y trabajo en ciertas empresas o estudio en ciertas universidades, entonces tengo mejores accesos a no solo la información, sino a capital, a otras cosas. ¿Cómo trabaja un Estado en una verdadera democratización de la propiedad? Que yo vea que los jóvenes de cualquier sector de la ciudad puedan decir, yo tengo acceso a través de Ruta N con talento y uniendo muchas capacidades, porque una persona sola no puede, pero que nos unamos mucho y montemos y creemos y consigamos capital para que de esa forma podamos crecer y generar empleo, desarrollo económico para todos y una mejora en la calidad de vida de la sociedad. Ese tipo de cosas hay que trabajarlo rápidamente, porque sin duda hay de alguna forma, yo no hay que un monopolio, pero no me cabe duda de que hay una forma muy desigual de acceder a muchas de las oportunidades que existen, que es lo que el Estado tiene que cerrar. Y reitero, la más importante es que cualquier persona sepa que puede tener capacidad a través de sus asociaciones personales, de sus conocimientos personales, de las capacidades
de grupo, porque además hay que trascender, pueda tener acceso a un crecimiento económico yo no sé personal. cómo es la perspectiva agrícola de Medellín con sus 5 corregimientos, posiblemente Palmitas, porque ya uno ve a San Antonio de Prado y dice, eso ya no es Sí, rural, es otra ciudad. Pero es una vergüenza que en Colombia no haya habido una reforma agraria y las infinitas contrarreformas agrarias desde el pacto de Chicoral. Ese podría también hacer un debate. Yo creo que hoy la gran desigualdad es de conocimiento. Yo antes que ir al tema agrario... ¿Los latifundios no te preocupan? O sea, no voy a decir que no. Pues no creo tampoco que simplemente ir entregando tierra de este y siniestra, con eso vamos a salvar el problema. Yo creo que hay más capacidades personales que hay que profundizar, porque voy a decirlo así, un joven hoy que está en una vereda de Antioquia, quítele no importa si tiene 1 hectárea o 100 hectáreas, no digamos, ese joven no se va a quedar en el agro. ¿Por qué? Porque no está haciendo una oportunidad para él. Va a preferir de alguna manera decir, veo a mi papá sufriendo, empobrecido, que termina vendiendo por centavos su cosecha. Ese joven va a decir, yo mejor me voy para Medellín a ver qué oportunidades encuentro, y veré con qué trabajo y me consigo un salario y vivo más bueno en Medellín que sufriendo acá en mi municipio, en mi vereda. La revolución más grande tiene que ser antes de la reforma agraria, porque yo creo que aquí partimos pues esto en pequeños espacios y cada uno tiene, pues voy a decir, sus 10 hectáreas o sus 100 hectáreas. Más profunda es la revolución del conocimiento de qué hacer con eso. Pero qué la hacer. violencia y la guerra en Colombia no ha sido por el... Hay un tema de propiedad, no hablemos de tierra, hay un tema de propiedad muy complejo. El catastro rural es un desastre. Pero no me queda la menor duda de que una persona, no voy a hablar del tamaño, pero una persona con conocimiento, con mercado, con acceso a tecnología, acceso a mejoras técnicas, puede ser mucho más eficiente media hectárea que otro que tenga 100. Entiendo eso más como una forma de una revolución mucho más grande, porque no es solo decir yo tengo tierra para trabajar, porque de alguna forma terminamos diciendo es como entretenga a esas personas para que no se le metan a la violencia haciendo algo, pero para que esa persona... Como aquí con la cultura, con los cursos de... Sí, de alguna manera. Entonces entréguele al señor 10 hectáreas para que el señor diga yo qué hago con esto, y salgo al pueblo y al fin de semana no me dan la plata y termino empobrecido. ¿Y la creencia de que la revocatoria la controla el uribismo es real? En absoluto. Es más, yo creo que lo más falso que hay es parte de esa narrativa que ha hecho Daniel Quintero. A mí me queda una cosa muy clara. Hay una ciudadanía activa y en Medellín el uribismo, entre comillas, porque uno no sabe qué es el uribismo finalmente, es minoría en Medellín. Yo creo que hoy hay un gran sentimiento mayoritario a favor de la revocatoria. Y arranco por eso. Entonces, si uno dice que eso lo controla el uribismo, dígame qué es el uribismo y quién es del uribismo y por qué. Es una lástima, pues, que señores que uno ve en su bio que dicen 100% uribistas, 100% uribistas, son homofóbicos, racistas, machistas. Entonces sí pasa. Que alguien se declara así mismo uribista y tiene unos valores primitivos. Pues, es decir, yo veo muchas personas llamadas uribistas con una visión completamente diferente, que no están metidos y seguramente habrá muchos de esos que estás diciendo, y lamento, porque esa no es la sociedad que debemos construir, ni una ciudad que rechaza a los demás por sus condiciones, por sus decisiones. Yo creo que esa no es la sociedad que nos merecemos en ningún sentido. Si hay de esos que además uno no sabe siquiera si son perfiles reales o falsos, porque las redes son tan complejas que ni hablemos. Entonces, podrá simplemente utilizar para hacerle daño a cierto sector político, decir lo que sea y decir que es 150% de tal punto para decir cualquier cantidad de barbaridades. Pues yo creo particularmente que ese no es ni el propósito político ni el propósito democrático. Pero paso a Medellín. Yo veo a personas de todas las tendencias políticas, ideológicas, y mucho inclusive antes del uribismo haciendo críticas al propio Quintero. Yo lo veo simplemente porque pues uno tiene conocimiento dentro de este mundo público, muchas personas de grupos como Dignidad, desde hace mucho rato, mucho antes de que el Centro Democrático hiciera críticas a Daniel Quintero, había personas de Dignidad, el diputado Luis Peláez o el representante Jorge Gómez con críticas profundas, a la propia Luz María Munera, que no sé por qué terminó por allá metida en las listas, pero fue muy activa al principio en la crítica a Quintero. Entonces, yo sí entiendo pues, la habilidad política de Quintero en la narrativa, así que es que el uribismo me quiere revocar para contener, ni siquiera para recibir apoyo, sino para que las personas como que se abstengan de hacerle una crítica a él. Pero no me queda la menor duda de que los ciudadanos, primero, en su gran mayoría son apolíticos.
son apolíticos, es decir, no son de partido, no son partidistas, pues más bien apartidistas, a partidos políticos, en contra de los partidos políticos. La política de Colombia sigue siendo muy caudillista. Sí. La gente siempre busca un salvador, siempre busca... Sí, hemos venido avanzando. Sí. Yo creo que cada vez hay una apuesta más por liderazgos colectivos. Es evidente que se necesitan personas visibles, pues es que el gobernante no son 100, es uno y se vota por uno. Entonces es muy difícil decir pues que, ¿cómo no hace algo caudillista si uno vota por uno? Uno no dice, escojamos la Junta Directiva de Medellín, vote por los 10 mejores personas. No, eso es pues, se vota por el alcalde, por el gobernador, por el presidente. Eso hace complejo, porque evidentemente es traer, de alguna manera, un régimen que ya está completamente anticuado, que son los regímenes aristocráticos, donde era el monarca, pues monárquicos, donde el monarca es el que gana. Entonces, claro, se vuelve caudillista porque es que nosotros terminamos eligiendo, lamentablemente, y es parte de lo que las personas creen como una especie de monarca, que es el dueño de todo y toma las decisiones que le da la gana. Yo voy siguiendo a una persona a donde vaya para su partido, ¿cierto? Es más importante la persona que su partido, una persona con 3 partidos. Pero también entiendo que hoy, cada vez es una ciudadanía más informada, más activa, los liderazgos tienen que ser más colectivos, las decisiones tienen que ser más democráticas y más concertadas con la ciudadanía. Bueno, esto no puede ser ya simplemente... La cosa, Alfredo, qué pena. ¿Qué tan grande es el boquete de Medellín? ¿Cómo es la perspectiva para vos? Primero de la revocatoria, ¿qué va a pasar? Y luego de Medellín en 2 o 3 años, ¿cuánto nos vamos a demorar para recuperarnos? ¿Hay un horizonte promisorio en algún momento, 10 años, 100 años? Pues la revocatoria, yo creo que la revocatoria contiene mucho de lo que ha venido sucediendo. En caso de que haya unas nuevas elecciones, también la decisión que tome la ciudad va a ayudar. Si se profundiza la crisis, que lleguen pues los mismos, o profundizar la corrupción que hay, o que de un encargado que profundice esa corrupción, y ya lo que cambiamos es, llamémoslo así, como del jefe de la banda. Pues ya antes pasamos de uno malo a otro peor, menos... ¿Pero cuánto duraría ese alcalde suplente ahí? No, lo que pase, porque no sabemos las elecciones siguientes que va a pasar. Yo lo que sí creo es que tiene que haber un pacto ético, llamémoslo así, político, por encima de cualquier ideología y cualquier visión. Nosotros podemos tener diferencias... Pacto más ciudadano. Exactamente, nosotros podemos tener diferencias sobre, no sé, las formas, pero no en objetivos y propósitos. Yo creo que lo que pasó en Medellín es que cambiaron, no los ciudadanos, el gobierno cambió los propósitos de lo que debería ser la ciudad. Y eso es un punto donde yo comprendo que los ciudadanos, en su gran mayoría engañados por un discurso, por la división que había, pues pueden caer fácilmente en las garras de esos discursos facilistas. Pero hoy no me queda la menor duda de que hay que recuperar, y mejorando mucho, evidentemente, pero hay que recuperar esa buena relación entre muchos sectores que hoy pueden estar golpeados y no tienen relación con el gobierno. Es que yo no veo a la academia dialogando con el gobierno, quite los empresarios, pero hoy no hay confianza de la academia por el gobierno de Medellín, punto. Las organizaciones sociales completamente separadas y alejadas del gobierno. Muchas tienen que estar sometidas porque es que le entregan los contratos. Entonces, ¿cómo van a perder el contrato? El diagnóstico, ¿cuál es la perspectiva? Dependerá de las decisiones que tome la ciudad, tanto en la revocatoria como en los pasos posteriores. Desde mi punto de vista, tiene que haber ese diálogo ético por encima de cualquier visión partidista de muchos sectores, que siguen alejados entre ellos, entre otras cosas, porque Quintero con su discurso da ese temor. Yo lo digo, Lucas, hoy hay muchas personas que dicen, yo no me tomo una foto con usted, lo respeto, pero no, jamás me tomo una foto con usted. Digo, Dios mío, pues si estamos en esa sociedad nos jodimos. Yo pues, hay que ir un poco más allá. Yo creo que hay que bajar esa estigmatización, unirnos en esos propósitos comunes y ya después veremos si hay... una foto ahorita con Alfredo. El programa. Yo creo, si Jenny llega a montar una foto de ella con Alfredo Ramos en sus redes sociales, le van a decir de todo, Facha, renunciaste a la universidad pública. Absolutamente. Es que es como el tema de la posverdad y el tema de tanta agitación mediática y que las cosas quedan en internet. Sí, claro. Sobreinterpretan. Absolutamente. Entonces, entendiendo eso, digo, hombre, primero hay que tener más humildad. Yo creo que la ciudad tiene una gran oportunidad, primero de recuperar al menos la tranquilidad y el diálogo entre muchos sectores. A mí eso me parece lo más importante. Yo, más que uno diga que si volvemos al mismo rumbo que venía antes, que iba perfecto, no, porque no iba perfecto, había mucho que mejorar, había muchísimo que mejorar. Pues no me queda duda de que al menos con diálogo ya empezamos. Hoy no hay diálogo, hoy se rompió el diálogo.
Y eso es algo que a esta parte de la prospectiva que va a mejorar mucho. Segundo, el tema ético. Con un tema ético ya se tranquiliza mucho la ciudad, sí, porque los recursos se van a ver. Sí. Es decir, va a poder permear a muchos más sectores, un mejor manejo en todos los sentidos de las entidades públicas y de cómo se va invirtiendo mejor los recursos públicos y no quedan pues en una cantidad de comisionistas que ha habido en la mitad. ¿Vos podrías decir que vos no votarías afirmativamente por una revocatoria de un alcalde de izquierda honesto o no? No, es que nunca, es decir, yo creo que eso es revanchismo de esos personalismos políticos, están mandados a recoger. Yo no voy a poner el nombre que sea, pues es decir, es que difícil poner nombres concretos, pero yo no hago oposición como porque me parece muy bacano. Que bueno, tener un buen alcalde que uno pueda apoyarle todas las iniciativas, no importa su color, su nombre, su visión. No, pero hay oposición, o sea, sí. Uno podrá tener diferencias sobre las formas y dirá, hombre, mucha plata. Pues voy a decir, vea, no, puede que los mismos gastos, voy a poner como la inversión educativa, que uno pueda decir, hombre, priorice estos temas, Medellín necesita esto, modernice esto, o infraestructura, mejore estas cosas, no se gasten estas bobadas. En fin, uno podría tener diferencia de eso, pero uno puede decir, hay una persona que está... se llama oposición. Sí, pero es una oposición muy diferente a yo no estoy de acuerdo con la visión y las formas específicas de corrupción de un gobierno. Eso es otro cuento muy aparte. Sí. Yo voy a poner nombres concretos. Digamos, Alonso Salazar fue alcalde de Medellín. Yo poder tener muchas diferencias con Alonso Salazar, ideológicas, por un lado, de visión de muchas posiciones, pero yo en la vida hubiera dicho revocan a Alonso Salazar. Entiendo. O sea, no me parece. O sea, entiendo que había un gobierno que ganó, claro, pero que hacía las cosas con ética. O sea, seguramente habrá por allá algún funcionario. De las FARC? No tengo ningún problema si Medellín vota por una persona independiente de su pasado. Independiente de su pasado, si ese fuera el alcalde de Medellín, mientras no hubiera un cuestionamiento, pues que estoy diciendo que es una persona que evadió las responsabilidades jurídicas a través de cualquier forma, que fuera un delincuente de lesa humanidad y que está alcalde, y entonces que mientras lo condenan está alcalde, yo creo que eso sería un tema que uno diría, esto no es bueno para la ciudad. No, pero no me queda duda de que si democráticamente una persona desmovilizada de cualquier grupo al margen de la ley, que se acogió a un acuerdo de negociación, y una persona llega al poder, parte uno de la base de que va a trabajar bien por la ciudad. Ya ese es su comportamiento y lo que haga después lo que haría una oposición, entre comillas, pero no a la persona como tal. Escucha y descarga especiales Hasta el Hueso en morada.co y el canal de YouTube Morada Estéreo. Todos los jueves, 9 p.m., una nueva entrega. Queríamos poner un cierre, Alfredo, para alcanzar a servir un poquitico de café. Con este espíritu que vos tenés de hablarle a los distintos, ¿vos qué mensaje final le darías a alguien que votó por Quintero y que hoy cree que su gobierno va bien o tiene una experiencia positiva de ese gobierno porque le ayudó con algo, sostuvo una bandera que le interesaba? Yo en estos días veía a alguien en las redes sociales, una mujer trans, y decías que Quintero cogió esta bandera. Yo digo, yo no tengo por qué dudar de esa mujer, de esa ciudadana, seguramente ella tiene esa experiencia de ese gobierno. Sí, simplemente le digo algo a las personas que creyeron en Quintero y votaron por él, o las que hoy por alguna forma, aunque no hayan votado por él, crean en él, porque reitero, la mitad de la ciudad no termina votando y puede que muchas personas crean, aunque no lo apoyaron en su momento. Y lo siguiente, miren hoy el comportamiento ético de la ciudad. Miren qué hace Quintero, miren qué hace su grupo y miren las formas como ellos han venido promoviendo a través de especialmente los recursos y la contratación pública, qué es lo que está pasando con esos recursos, a quién están llegando y con qué intención. Yo creo que ese es un punto donde puede que a esa persona le haya tocado una colita y lo haya tocado positivamente, pero piense en el resto, piense qué pasó con Buen Comienzo y a los niños de Medellín qué les está pasando con la atención en Buen Comienzo. Miren lo que está pasando en el PAE, y vean lo que está pasando con cómo se está manejando la contratación del PAE. Miren lo que está pasando en la vivienda en Medellín y sientan si SBIMED está haciendo bien las cosas. O sea, no se queden con su pequeña parcela, sino que miren mucho más allá a la ciudad y cómo está afectándose con los recursos públicos, y lo que pasa es que no están llegando porque mucho está quedando en la corrupción. Miren también si el discurso de mentiras que está diciendo Quintero es lo que necesita esta ciudad. Si queremos un alcalde
que se dedique a través de una narrativa a dividir la ciudad, o si podemos unirnos en causas comunes, como de alguna forma Medellín no necesariamente estábamos todos sintonizados, pero que iba avanzando en unas causas que la ciudad decía, y programas y proyectos e instituciones donde todos decíamos, por aquí puede ser un buen camino, con muchos por mejorar, no me queda la menor duda. Que piensen si Medellín merece una pelea constante, un alcalde que sea un pendenciero, que esté buscando con quién pelear en el día para hacerse visible, y no que esté buscando cómo generar diálogos con diferentes sectores. Que piensen si un alcalde de Medellín puede salir tranquilo a la calle hoy, como hace Quintero, con el riesgo de que lo estén chiflando por la razón que sea. Eso no pasaba en Medellín, y no estoy diciendo que esté defendiendo a los alcaldes anteriores. Así que si a una persona la ha afectado positivamente en una pequeña cola, porque evidentemente hay personas que se pueden haber beneficiado de decisiones del gobierno. Es que tiene que haber algún servidor público bueno y en Medellín. Evidentemente, eso no hace que la ciudad hoy esté bien encaminada. Entonces hay corrupción, hay mentiras, hay improvisación, y eso le está haciendo mucho daño a la ciudad, y que no importa quién llegue después, porque muchas veces nos quedamos en eso. Entonces, ¿quién va a llegar después? Que no llegue un uribista, pues puede decir algo. Exactamente. Y pues que si le pega al uribismo, si le pega al de Fajardo, si le pega al empresariado, no importa, que con tal de que les pegue. Yo creo que hay que ir un poco más allá, hay que pensar realmente en lo que queremos de esta ciudad. Y si, yo lo he dicho muchas veces, los que nos tengamos que marginar de lo público para evitar que haya esa discusión en la ciudad, yo digo que lo haremos con el mayor de los gustos, porque esta ciudad sí se merece un liderazgo positivo, propositivo, que una en torno a propósitos comunes, y vale la pena. Muchas gracias. Jenny, llegamos hasta el hueso. Gracias, Jenny. Mucho. La verdad es que sí, muchas gracias. Pues no sé, no Jenny, Luca, muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias, Alfredo. A ustedes, muchas gracias. ¿Cómo te sentiste? No, muy bien, muy profundo. Terminamos este especial de Hasta el Hueso muy preocupados por Medellín, pero no se nos puede olvidar que la resistencia ciudadana es complacer, y las artes ciudadanas son la amistad y la magia de toda la creación. Imaginemos y juntémonos como las dos principales rebeldías. Algo que no sé. Cada vez que busco, no sé si voy deprisa. Me quedo en la salsa.